México en transformación, del desarrollo estabilizador a la matanza de Tlatelolco. Buen día, jóvenes. Les voy a hacer una pregunta para arrancar este video. Es únicamente para fomentar la reflexión. ¿Alguna vez han escuchado la frase 2 de octubre no se olvida? Quizás la han visto escrita en una pared, en una manta durante una marcha, o la han escuchado de algún familiar. Esa frase tiene una historia detrás, una historia de jóvenes que tenían casi la misma edad que ustedes, que salieron a exigir sus derechos y que pagaron un precio muy alto por hacerlo. Hoy, jóvenes, vamos a descubrir juntos de dónde viene esa frase y por qué, después de tantos años, sigue siendo tan importante. El tema de nuestro video de hoy es el México de mediados del siglo XX, específicamente los gobiernos de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, y el momento más doloroso de esa época, la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968. Quiero que hagan un ejercicio conmigo. Imaginen ustedes que viven en la Ciudad de México en los años 60. En las calles hay mucho movimiento, hay fábricas trabajando, tiendas nuevas, televisión, radio, cine, circos y teatros. Las universidades públicas están abiertas y hay trabajo en las industrias. Todo parece ir muy bien. Eso es exactamente lo que vivió una parte de México durante lo que los historiadores llaman el desarrollo estabilizador, un modelo económico que funcionó entre 1958 y 1970. Durante esos años, la economía del país creció de manera sostenida. Los precios se mantuvieron estables y los salarios de los trabajadores mejoraron. La clase media se hizo más grande, la educación pública se fortaleció y los servicios de salud llegaron a más personas. Suena bastante bien, ¿verdad? Pero aquí viene la pregunta que quiero que se hagan. ¿Ese proceso llegó a todos los mexicanos por igual? Lamentablemente, la respuesta es no. Y les voy a dar un dato que los va a hacer reflexionar. Durante la década de 1950, el 90% de la riqueza del país estaba concentrada en apenas el 10% de la población. Es decir, de cada 10 mexicanos, solo uno vivía realmente bien. Los otros 9 luchaban cada día para sobrevivir. ¿Y dónde se sentía más esa desigualdad? En el campo. Mientras las grandes ciudades crecían y prosperaban, las comunidades rurales comenzaban a quedarse muy atrás. La gente que vivía en los pueblos no tenían las mismas oportunidades de trabajo, educación o atención médica que quienes vivían en las ciudades. Y esa diferencia era tan grande que miles de familias tomaron una decisión muy difícil: dejar su tierra y emigrar a la ciudad en busca de una vida mejor. Así comenzaron a formarse alrededor de las grandes ciudades lo que podríamos llamar cinturones de pobreza, zonas donde vivía gente que había llegado del campo atraída por las oportunidades, pero que muchas veces no encontraba exactamente lo que esperaba. Ese es el contexto en el que vivía México, un país que crecía, sí, pero de manera desigual, un país con dos caras muy distintas. Bien, con ese escenario de fondo,
En 1958 llega a la presidencia Adolfo López Mateos, quien gobernó hasta 1964. Durante su gobierno se tomaron decisiones que todavía hoy, en 2025, nos afectan de manera directa en nuestra vida cotidiana. Vamos a ver algunas de las más importantes. Primera decisión importante. En 1960, López Mateos adquirió las empresas eléctricas que estaban en manos de compañías extranjeras. ¿Por qué es relevante eso? Porque significó que México tomó el control de su propio sistema eléctrico. Ya no dependíamos de empresas de otros países para tener luz en nuestras casas. Fue un acto de soberanía, es decir, de independencia y autonomía como nación. Un dato curioso, en el gobierno de Peña Nieto se abrió el espacio para las empresas extranjeras. Y ahí sí no había afectación de la soberanía. Bueno, es un dato aparte. Segunda decisión importante. Durante su gobierno se establecieron los libros de texto gratuitos. Sí, esos mismos libros que tal vez recuerdan de la primaria y que todos los niños reciben sin pagar un solo peso. Eso comenzó en esa época. Fue una manera de garantizar que todos los niños del país, sin importar si su familia tenía dinero o no, pudieran acceder a los mismos materiales educativos. Tercera decisión importante. En 1961, López Mateos creó la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, conocida como CONASUPO. Esta era, en términos sencillos, una tienda del gobierno donde las familias con menos recursos podían comprar productos básicos como leche, frijol, arroz y azúcar a precios mucho más bajos que en el mercado. Era una manera de controlar que esos productos llegaran a quienes más los necesitaban. Gracias a estas y otras medidas, durante la década de 1960, México casi alcanzó la autosuficiencia alimentaria, es decir, producía casi todo lo que necesitaba para alimentar su población. Y con los avances en salud, la población mexicana se triplicó entre 1930 y 1970. Piénsenlo, en solo 40 años nacieron millones de mexicanos más porque había más médicos, más hospitales y mejores condiciones de vida. Sin embargo, y esto es muy importante que lo tengamos presente, no todo era positivo. Cuando los trabajadores del campo y los ferrocarrileros salieron a las calles a protestar exigiendo mejores condiciones de vida y trabajo, el gobierno los reprimió, los acusó de ser comunistas y los mandó a callar con la fuerza del ejército. ¿Por qué los acusaban de comunistas? Porque en esa época el mundo estaba dividido en dos grandes bloques: el capitalista, liderado por Estados Unidos, y el comunista, liderado por la Unión Soviética. Era la llamada Guerra Fría. Y en ese contexto, cualquier persona que criticara al gobierno o exigiera mejores condiciones podía ser señalada como enemiga del sistema. Y esa era una manera muy efectiva de silenciar las voces inconformes. Con toda esa tensión social acumulada, en 1964 asumió la presidencia Gustavo Díaz Ordaz, quien gobernaría hasta 1970. Desde el inicio de su gobierno, las cosas no estuvieron tranquilas. Trabajadores del sector salud se manifestaban en el norte del país. Habían surgido pequeñas guerrillas formadas por personas que decían, con razón,
que la mayoría de los mexicanos vivía en condiciones de explotación. En la Sierra de Guerrero, por ejemplo, maestros normalistas como Lucio Cabañas y Genaro Vázquez organizaban a los campesinos para defenderse de esas condiciones. Y mientras todo eso ocurría, el gobierno de Díaz Ordaz tenía una reacción muy particular. Veía en cada protesta, en cada organización estudiantil, en cada grupo que pedía cambios, una amenaza comunista. Esa desconfianza y ese miedo iban a tener consecuencias muy graves. Quiero que imaginen esto. Tienen entre 15 y 18 años, como ustedes. Estudian en una universidad pública. Ven que en su país hay problemas serios: desigualdad, pobreza, represión, un gobierno que no escucha, y deciden que ya es suficiente, que hay que hacer algo. ¿Qué harían? Eso fue exactamente lo que decidieron hacer miles de jóvenes en 1968. Lo que empezó como un pleito entre estudiantes de distintas escuelas preparatorias en la Ciudad de México se convirtió muy rápidamente en algo mucho más grande, un movimiento estudiantil de alcance nacional. Universitarios, preparatorianos, estudiantes de vocacionales, profesores, obreros, amas de casa, sindicatos e intelectuales se unieron al movimiento. Juntos formaron el Consejo Nacional de Huelga, el CNH, integrado por estudiantes de la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de México, la Universidad Iberoamericana, la Escuela Normal de Maestros y muchas universidades más de todo el país. ¿Qué pedían? Sus demandas eran claras y concretas. Querían diálogo con el gobierno, que se respetaran los derechos humanos, que se liberara a los presos políticos, que se disolvieran los grupos policiales que reprimían a la gente y que hubiera más democracia en el país. Nada extraordinario, nada violento, solo el ejercicio legítimo de su derecho a expresarse y a pedir un México más justo. Pero el gobierno de Díaz Ordaz no lo vio así. Y llegamos al momento más doloroso de nuestro video. Les pido que me presten especial atención aquí. El 2 de octubre de 1968, miles de personas se reunieron de manera pacífica en la Plaza de las Tres Culturas, en el barrio de Tlatelolco, en la Ciudad de México. Era una manifestación más, como tantas que habían ocurrido durante ese año. Había estudiantes, madres de familia, obreros, periodistas, vecinos, gente común que había ido a escuchar a los líderes del movimiento. El mitin estaba casi por terminar. Eran casi las 6 de la tarde. De repente, un helicóptero comenzó a sobrevolar la plaza. Desde él se lanzaron bengalas hacia el suelo. Esa era la señal. Habían sido enviados de manera secreta miembros del Batallón Olimpia, un grupo paramilitar del gobierno. Para no ser identificados, estos hombres fueron vestidos de civiles, como cualquier persona en la calle, pero llevaban un guante blanco o un pañuelo blanco en la mano izquierda para reconocerse entre ellos. Su misión era infiltrarse entre los manifestantes y capturar a los líderes estudiantiles. Pero lo que ocurrió fue mucho peor que eso. Los francotiradores comenzaron a disparar sobre la multitud. El ejército entró entonces a la plaza. El caos fue total. La gente corrió, gritó,
buscó dónde esconderse. Algunos lograron refugiarse en los edificios de departamentos cercanos, pero eso no los salvó. Los soldados irrumpieron en cada departamento sin ninguna orden judicial para capturar a los jóvenes que se habían escondido ahí. Ahora les voy a dar un dato que muestra la gravedad de lo que ocurrió ese día. La cifra oficial que dio el gobierno en ese momento fue de 30 muertos, pero con el paso de los años, gracias a la apertura de archivos reservados, a investigaciones y a testimonios de sobrevivientes, se supo que la cifra real podría acercarse a 350 personas fallecidas. Además, alrededor de 2.000 personas fueron detenidas y enviadas al campo militar número 1. Y durante muchos años el gobierno censuró la información, prohibió que se hablara de lo ocurrido, reservó los archivos y trató de que ese episodio quedara en el olvido. Por eso la frase 2 de octubre no se olvida tiene tanto peso, porque fue necesario gritarla para que la verdad no desapareciera. Con esa masacre, el Estado mexicano violó de manera gravísima los derechos más fundamentales de sus propios ciudadanos. Hablamos del derecho a la vida, a la libre expresión, a la libertad, a la integridad personal, a la seguridad jurídica y a la justicia. Derechos que hoy están en nuestra Constitución y que en ese momento fueron pisoteados con total impunidad. Bien, jóvenes, hemos recorrido juntos un periodo muy intenso y muy importante de la historia de México. Antes de cerrar, quiero resumir los puntos más importantes que vimos. Primero, el crecimiento económico del desarrollo estabilizador fue real, pero fue desigual. México crecía, sí, pero ese crecimiento no llegaba a todos por igual. Las ciudades prosperaban mientras el campo se quedaba atrás y la riqueza se concentraba en muy pocas manos. Segundo, durante el gobierno de López Mateos se tomaron decisiones muy importantes que todavía hoy nos benefician, como los libros de texto gratuitos, la nacionalización de la industria eléctrica y la creación de la CONASUPO. Pero al mismo tiempo, la protesta social fue reprimida bajo el pretexto de la Guerra Fría. Tercero, y quizás lo más importante, el movimiento estudiantil de 1968 fue protagonizado por jóvenes, exactamente como ustedes, que decidieron salir a las calles a exigir un país más justo, y el gobierno respondió con una de las masacres más terribles de nuestra historia moderna. Hoy, cada 2 de octubre, miles de personas marchan por las calles de todo el país. No lo hacen por costumbre ni por moda, lo hacen porque recordar es un acto de justicia, porque honrar la memoria de quienes murieron exigiendo sus derechos es la manera más poderosa de garantizar que algo así no vuelva a ocurrir. Jóvenes, los invito a que conversen con su familia sobre lo que aprendieron. Pregúntenle a sus padres, a sus abuelos, si recuerdan el 2 de octubre. La historia está viva en la memoria de las personas que los rodean. Conocer su historia los hace ciudadanos más libres, más críticos y más responsables. Y eso es la base de cualquier cambio verdadero. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video. Recuerden suscribirse al canal, no le cobran absolutamente nada y no les quita mucho de su tiempo. 5 segunditos y ya, es rapidito. Denle al botoncito de me gusta, dejen un comentario, un saludo, una queja, una sugerencia y
Compartan el video para que llegue a muchas más personas. Saludos.